predique. Ahora sí, vamos a invitar a nuestro hermano Jorge que nos ayude con la palabra. Dios los bendiga. Gracias. Sí. Dios los bendiga, mis hermanos. Bien, gracias a Dios por nuestro hermano Juanito, que siempre tiene una buena disposición para servir, ¿verdad? Y todos los hermanos que siempre están sirviendo. Estamos contentos nuevamente de estar aquí exponiendo la palabra, hermanos. ¿Y qué les parece si abren sus Biblias? Continuando con la serie de Santiago, vayan ahí al capítulo 3 de Santiago. A ver si se acuerdan dónde nos quedamos. Antes de leer el pasaje, hermanos, que vamos a estar examinando hoy, con la ayuda de Dios, quiero platicarles algo. Hace poco estuve viendo estaba viendo un programa de televisión, una serie de esas series de investigación criminal, que debo confesar, me gustan, ¿verdad? Siento que le hacen bien un poco a mi intelecto aprender algunas cosas que desconozco, y me embarqué en esa pequeña, en ese hobby, ¿no? O en ese rato de estar viendo una serie de investigación, repito, y me pareció interesante un caso en particular, donde un joven fue acusado de haber asesinado a una persona. Todo en la investigación apuntaba a que efectivamente había sido él el asesino. Sin embargo, conforme avanzaba el proceso, conforme avanzaba la trama de la serie, uno de los detectives no estaba del todo convencido de la culpabilidad de aquel joven. Había algo que se le hacía extraño, no le cuadraba. Tenía una corazonada, pues, ya saben, parte de la trama, ¿no? De la serie. Entonces él comenzó a investigar por su cuenta, este detective, y para no hacer larga la historia, se dio cuenta que aquel joven no había estado en el lugar donde ocurrió el presunto asesinato, y que había estado en otro sitio. Cuando el detective descubrió esto y fue y presentó las pruebas ante el Departamento de Investigación Policial, todos se quedaron atónitos, estaban sorprendidos, preguntándose cómo es que era posible que este joven no estuviera ahí en este crimen de asesinato, si el ADN encontrado en la escena y en la víctima coincidían con el joven. Entonces les pareció extraño, estaban sorprendidos. ¿Cómo era posible que se pudiera comprobar que esta persona, este joven, estuviera en otro lugar cuando su ADN estaba presente en el día del crimen? Fue entonces cuando surgió algo inesperado. Habían encontrado una persona con características genéticas extremadamente similares. Finalmente, una prueba de ADN más profunda reveló la verdad. No era la misma persona, sino otro individuo con el perfil genético parecido, es decir, un hermano cuya existencia era desconocida. ¿Saben? Estaba interesante la trama. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? No vine aquí a platicarles la serie ni nada por el estilo, sino que hay algo muy similar con lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro texto. El texto que estaremos viendo el día de hoy, hermanos, muestra dos tipos de sabiduría que, aunque pueden parecerse mucho, pueden ser similares en muchas cosas por fuera, de manera externa, su origen y su fruto revelan que son completamente distintas. ¿Sí? Al igual que este caso, ¿no? Cuando hicieron un análisis más profundo del ADN, se dieron cuenta que aunque genéticamente era muy similar,
no era en realidad la misma persona, sino un hermano gemelo, ¿no? Entonces, eso es lo que el día de hoy estaremos viendo en nuestro texto. El día de hoy estaremos viendo la diferencia entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Son parecidas, pero su origen y su fruto revelan que son completamente distintas. Ahora sí, con esto en mente, hermanos, acompáñenme ahí a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Sígame con su vista. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda clase mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces estaremos viendo la sabiduría celestial versus la sabiduría terrenal. En este texto, queridos hermanos, entonces aprenderemos que existen dos tipos de sabidurías. Una que viene de Dios y produce paz, humildad y justicia como la evidencia de un corazón transformado. Y otra que es terrenal, natural y diabólica, que nace del ego y produce división, y por lo tanto, cada una de estas dos se les reconoce por su fruto. Para motivos del sermón, yo organicé el texto en tres partes o en tres encabezados. Primero estaremos viendo en el versículo 13 cómo se hace visible la verdadera sabiduría. ¿Cómo se hace visible la verdadera sabiduría? Los versículos 14 al 16 estaremos viendo qué es y cómo luce la sabiduría terrenal. ¿Qué es y cómo luce la sabiduría terrenal? Y en los versículos 17 y 18 veremos qué es y cómo luce la sabiduría celestial. Bien. Como he señalado, queridos hermanos, en repetidas ocasiones, la epístola de Santiago se dirigió a comunidades judeocristianas que vivían en la diáspora. En aquel entorno convergieron tensiones sociales, rivalidades internas y el deseo incluso de liderazgo espiritual. Una dinámica que estuvimos analizando el domingo pasado cuando hablamos del tema de la lengua. Sin embargo, en el versículo 13, el autor cambia de enfoque. Ya no habla solo de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que reside en el corazón y se manifiesta en la conducta. ¿Ok? Por ello Santiago comienza lanzando una pregunta retórica. Observen el texto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? El propósito de esta pregunta de Santiago, hermanos, es desafiar la autopercepción de cada uno de sus lectores. ¿A qué nos referimos con esto? El propósito de Santiago, hermanos, al realizar esta primera pregunta es desafiarnos a hacer una introspección, ¿de acuerdo? A autoevaluarnos. En la cultura judía y grecorromana, que es el contexto en el que se escribe la carta, ser sabio y entendido eran adjetivos calificativos de los llamados maestros o rabinos. Es decir, cuando alguien hablaba de una persona sabia o entendida,
normalmente se referían a los que enseñaban, a los maestros o a los rabinos. Eso nos lleva a pensar que al igual, de la misma manera, cuando Santiago comenzó su argumento sobre el tema de la lengua, y primero se dirigió a los que enseñaban, o aquellos que anhelaban hacerlo, esta vez en su argumento sobre la conducta, él vuelve a dirigirse primeramente a los maestros, o aquellos que de algún modo anhelan enseñar a otros. Es como si Santiago, queridos hermanos, dijera, ok, ya vimos la grande responsabilidad que conlleva enseñar a otros y los tropiezos que podemos tener con el uso de nuestra lengua, especialmente aquellos que enseñamos, porque como dijimos, ¿verdad? Ese es su principal instrumento. Pero aquí viene otra prueba de fuego, dice Santiago. Ya vimos primero esta prueba, ¿sí? El asunto del uso de las palabras, pero ahora viene otra prueba de fuego. ¿Sí? ¿Cuál es esa otra prueba de fuego? Y entonces es como si Santiago preguntara lo siguiente: ¿te consideras un líder o una persona madura en la fe? Es como si Santiago estuviera preguntando eso. Cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago estaría diciendo, ¿te consideras un líder o una persona madura en la fe? Ahora, Santiago no está esperando que sus lectores respondan un fuerte amén. No, Santiago no está haciendo la pregunta para que sus lectores levanten la mano y griten amén, ni nada por el estilo. Santiago espera que cada uno de sus lectores sean confrontados y hagan una introspección para ver si su conducta, si la conducta de cada uno de los que enseñan o de los que liderean está acorde a la sabiduría que proviene del cielo. Si alguno es sabio y entendido entre ustedes. Por eso inmediatamente después de lanzar la pregunta, él mismo responde cómo es que se muestra a alguien que es sabio y entendido. Y él dice, versículo 13, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, antes de explicar esta parte del texto, hermano, creo que es conveniente hacer la siguiente aplicación. Hay un ejercicio que la Escritura constantemente nos insta a practicar y que a veces, desde mi perspectiva como creyente, dejamos muy de lado. No le damos tanta importancia. Y es precisamente el hecho de que casi nunca nos estamos autoevaluando. Casi nunca hacemos una introspección en nuestro corazón. Nos es más fácil normalmente observar el comportamiento, las actitudes de otras personas, pero muy pocas veces es un hábito, muy poco, ¿sí? En nosotros, el estar constantemente examinando nuestra vida. Segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Ven cómo la Escritura nos insta a hacer esto constantemente? En este texto que acabo de leer de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo usa términos que significan poner un metal al fuego para ver si es puro o falso. Cuando dice, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, es un término que se utiliza para cuando se está probando el fuego, purificando el fuego para ver si es, o el oro, ¿verdad? Para ver si era puro o estaba impuro. Probaos a vosotros mismos. Aquí entonces esta introspección, hermanos, es algo muy importante que la Escritura nos señala que debemos practicar. Encontramos también, por ejemplo, el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y no solamente se trata de que nosotros examinemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón, sino aún que le roguemos a Dios que examine nuestra vida y nos muestre aquellas cosas
que posiblemente no estemos observando. Entonces, la introspección también se convierte en una oración. No solo es lo que yo pueda ver, sino que invito a Dios a que sea el juez de lo que hay en mi interior. Ahora, Santiago advierte, queridos hermanos, que es posible creerse sabio sin serlo. Esa es la implicación también de la pregunta. Es posible creerse sabio sin serlo en realidad. La introspección constante es necesaria para que el corazón humano, que tiene la tendencia, la capacidad infinita para racionalizar su mal carácter, ¿sí?, precisamente nos ayude el estarnos autoevaluando, revisando nuestro corazón para no hacer concesiones con los malos comportamientos o el mal carácter. Porque hay una tendencia en nuestro corazón a normalizar nuestro mal carácter, ¿sí? Y por eso es que hemos escuchado frases tan conocidas como, pues así soy yo, ¿verdad? Y soy de rancho, ¿no? Así soy yo y soy de rancho. Porque constantemente tendemos a normalizar nuestro mal carácter, nuestros malos comportamientos. Pero la Biblia dice, no, examínate. Examínate, porque puede ser que tu comportamiento, tu mal carácter, no es cuestión de que así eres y así te vas a morir, como dice la canción, y así soy y todo eso, sino hay una cuestión ahí en el corazón que necesitas arreglar. Entonces la pregunta de Santiago, ¿quién es sabio?, busca movernos del conocimiento teórico a una realidad práctica. Ya de aquí les adelanto algo muy importante. La sabiduría, queridos hermanos, no es una teoría, es algo que se vive, que se lleva a la práctica. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, nos podemos dar cuenta que cuando Proverbios habla de la sabiduría, lo hace en términos prácticos. No lo hace en un sentido teórico, sino en términos prácticos. Que cuidemos por dónde andamos, dice Proverbios, que nos fijemos con quienes nos relacionamos, cuáles son nuestras amistades, ¿sí? Que sepamos y que tengamos cuidado de nuestras palabras. O sea, cuando leemos el libro de Proverbios, que abunda bastante en el tema de la sabiduría, observamos que no es una cuestión teórica, sino algo práctico. Algo práctico. Entonces, la autoevaluación nos obliga a medir nuestra propia madurez espiritual, queridos hermanos. La introspección nos ayuda a detectar qué tipo de sabiduría poseemos. Y regresando nuevamente al texto, lo vuelvo a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? ¿Ven la relación? Que muestre por su buena conducta, ¿sí?, no por su teoría, sino por su buena conducta, sus obras de sabia mansedumbre, en sabia mansedumbre. Ahora, aquí hay una palabra muy importante en la oración, que muestre, dice Santiago, que muestre. Esta palabra es un verbo griego que está en un modo imperativo, lo que indica una acción. Ahora, pero no solamente está en modo imperativo, sino también dentro de la gramática se encuentra en un tiempo aoristo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este es un verbo imperativo aoristo, lo que significa que enfatiza una acción puntual. Normalmente también Pastor Francisco menciona mucho, está en un verbo imperativo presente, donde habla de continuidad. En este caso, el hecho de que esté en aoristo no se refiere a una continuidad, sino más bien se refiere a algo que debe de ser visto, realizado inmediatamente, algo que debe de ser probado en el momento. Es decir, habla de una decisión, una acción puntual. El texto podría decir de la siguiente manera: que evidencie de una vez por todas que es sabio. Que lo haga de una vez por todas. En
un lenguaje un tanto tijuanense, diría que lo haga de una, ¿no? Sobres, de una vez, o como diría más el mexicano, es para ayer, ¿sí? ¿Se entiende? O como dicen los gringos, pues, ready, now, ¿sí? Ahorita, ya. Como cuando alguno de ustedes le dice a sus hijos, ¿verdad? Nos pasa muy seguido. Sal a tirar la basura. Ahorita voy. No, ahorita es ahorita. ¿Sí? ¿Veamos más? Ahorita es ahorita. ¿Sí? No, ahorita voy. Ahorita es ahorita. ¿Sí? Y entonces es lo que el texto está diciendo. Que muestre. Que lo haga ya, ahorita. Se le está exigiendo una prueba contundente. Entonces, ¿qué vemos aquí, queridos hermanos? Santiago está aclarando que el verdadero significado de la sabiduría está aclarando el verdadero significado de la sabiduría frente a interpretaciones distorsionadas de la época, hermanos. ¿Por qué? Porque es posible que en el contexto de la carta algunos habían reducido la sabiduría a habilidad retórica, ¿sí? Para hablar, conocimiento intelectual, prestigio religioso o simplemente autoridad como maestros. ¿Sí? Por lo que podemos afirmar que en un sentido la sabiduría y el entendimiento son como la fe, son cualidades interiores invisibles que requieren ¿qué? Que se hagan visibles. ¿Sí? Se hagan visibles. Pero ¿cómo se hacen visibles? Bueno, Santiago responde, en la buena conducta. En la buena conducta. Tú dices ser sabio y entendido. Bueno, eso tiene que verse. ¿Y cómo se tiene que ver? En tu conducta. En tu conducta se tiene que ver que eres sabio y entendido. Si una persona se considera entonces a sí misma como sabia o entendida, es justo, queridos hermanos, esperar que esta cualidad invisible e interna se muestre en la vida cotidiana. ¿Sí? Es justo esperar eso. Si alguno de los que estamos aquí entre nosotros se considera a sí mismo un hermano maduro espiritualmente, es justo esperar que se comporte como tal. ¿Verdad? Es justo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la verdadera sabiduría no se presume, no se parlotea, se evidencia. La verdadera sabiduría se evidencia. No basta con decir que uno es sabio, la sabiduría bíblica debe notarse, hacerse visible en la buena conducta motivada por la humildad. Es ahí donde se muestra que alguien es sabio y entendido. No en la retórica que utiliza al hablar, no en los argumentos propiamente que tiene para debatir, por ejemplo, sino en su conducta. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Observen ahora el versículo 14 al 16. ¿Qué es y cómo luce la sabiduría terrenal? Versículo 14 al 16. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Algo que no mencioné antes, hermanos, pero que está de fondo en la exhortación de Santiago, es el hecho de que él está dialogando indirectamente con el mundo grecorromano, donde la filosofía estoica era una de las corrientes más influyentes de la época. Ahora, ¿qué tiene que ver estos versículos de los que acabamos de leer con la filosofía estoica? ¿Y qué es la filosofía estoica? Ahorita lo explico. En primer lugar, hermanos, los estoicos creían que el ser humano debía vivir guiado por la razón y no solo por las emociones descontroladas. Para ellos,
Una persona sabia, era aquella que aprendía a mantener el dominio propio aún en medio del dolor, las pérdidas o las dificultades de la vida. Ellos decían que ser sabio era vivir conforme al logos. ¿Qué era el logos para ellos? Bueno, el logos era una especie de razón universal. Ese era el logos. Tenían un enfoque racional y ético. Consideraban las emociones perturbaciones irracionales. También, para ellos, el mal era igual a la ignorancia o la falta de razón, y la solución era simplemente educar más a las personas con buena filosofía. Ahora, esto nos lleva a pensar que esta sabiduría, según los estoicos, era básicamente un logro humano y por lo tanto era una promoción de la autosuficiencia. Si uno lo lee así, a simple vista, parece todo chévere, todo bien. Les gusta la ética, la razón, ¿verdad? Incluso es muy similar, ¿sí? Muy similar a la ética cristiana. Les gusta la disciplina, son personas que utilizan primero la razón, no se dejan llevar por las emociones, y todo pareciera muy, muy similar a la ética cristiana, a la sabiduría de Dios. El problema es que este tipo de sabiduría, como dije, hermanos, se relacionaba más como un logro personal, como un logro humano, y por lo tanto tendía a promover una autosuficiencia, a hacer crecer el ego, la individualidad, como si fuese esto una gran virtud. Por ello, Santiago, cuando se refiere a la sabiduría terrenal, observen el versículo 15, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal. Básicamente, hermanos, Santiago está haciendo referencia a esa forma de apreciar la sabiduría para la época, la cultura de ese tiempo en el que Santiago escribe su carta. Y noten cómo esta sabiduría, aunque es similar o es parecida a ciertos aspectos de la sabiduría celestial, porque como dije, habla de disciplina, ética, esfuerzo y cosas que a simple vista parecen virtuosas, en realidad, queridos hermanos, no se parece en lo absoluto a la sabiduría que proviene de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Si pudiéramos hagan esta imagen visual, hermanos, un cuadro comparativo sobre la sabiduría de los estoicos y la sabiduría bíblica, lo que la Biblia dice que es sabiduría, el esquema funcionaría así. En mi mano izquierda, ¿sí?, está el tema de el origen de la sabiduría. Entonces aquí, en mi lado izquierdo, vamos a poner cuál es el pensamiento de la sabiduría estoica. ¿Cuál es el origen de la sabiduría? Según el estoicismo, entonces, surge del razonamiento y la disciplina humana. Ese es su origen de la sabiduría. Surge del razonamiento y la disciplina humana. ¿Cuál es el origen de la sabiduría? Según la Biblia, proviene de Dios. Proviene de Dios. Es un don. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la sabiduría estoica? Su fundamento es la razón y el autocontrol. No estamos diciendo que sean cosas malas, pero estamos haciendo un cuadro comparativo. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría bíblica? La transformación espiritual y el temor a Dios. Ahora, ¿cuál es la meta del sabio? Según los estoicos, alcanzar la autosuficiencia y la estabilidad interior. ¿Cuál es la meta del sabio? Según la Biblia, reflejar el carácter de Dios mediante una vida justa y pacífica, una conducta humilde y frutos visibles de justicia. ¿Están notando la diferencia? ¿Cuál es la visión del ser humano en la sabiduría estoica?
el hombre puede perfeccionarse mediante la disciplina de la filosofía. ¿Cuál es la visión del ser humano en la sabiduría bíblica? El corazón humano necesita ser transformado. ¿Cuál es la perspectiva general de la sabiduría estoica? Es antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, en el yo. ¿Cuál es la perspectiva general de la sabiduría bíblica? Teocéntrica, centrada en Dios. ¿Notan la diferencia? A simple vista uno pudiera, como aquel caso, ¿verdad?, del policial, pensar que son iguales, pero tienen una gran diferencia en lo fundamental. Porque por un lado, una promueve el individualismo, la superación personal, y otra promueve el compañerismo y la transformación de vida. Porque su fundamento es el temor a Dios. La otra, su fundamento es la simple racionalización. Que no estamos diciendo que ser racional sea malo per se, ¿sí? Pero la racionalización por sí sola, sin Dios, te lleva a tener razonamientos un tanto torpes, tontos, por no decirle de otra manera. Y por eso hay gente que dice que somos una especie de accidente y que aunque de la nada no surge nada, pero nosotros simplemente aparecimos. Otros, no sé si igual o más locos, dicen que venimos de una célula, ¿verdad? Otros más, todavía más locos, una teoría antigua que todavía se enseña, venimos del chango, ¿no? Y cosas. Racionalización sin Dios tiende a ser una bobería, por no decirle de otra forma. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y el versículo 14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón. Ahora, los celos amargos, como lo menciona Santiago, es la actitud de quien se siente amenazado por el éxito de la piedad ajena. Es decir, son una especie de competencia envidiosa. Miren, Santiago está haciendo esta comparativa. Primero él nos retó y dijo, ok, ¿te crees sabio? Muéstralo, ahorita ya, no para mañana. Muéstramelo ahorita, con tu conducta, quiero ver, ¿sí? No es para luego. Luego de habernos confrontado para hacer una evaluación en nuestro interior, ahora Santiago va a hacer esa comparativa y nos está mostrando el tipo de sabiduría terrenal, que como dije, se relaciona mucho a la sabiduría estoica, que eso es lo que Santiago está combatiendo básicamente en su carta. Y dice, este tipo de sabiduría es una sabiduría la cual se siente amenazada por el éxito o la piedad ajena. ¿Por qué? Porque la han vuelto una competencia, ¿sí? Yo quiero ser más sabio, quiero ser más entendido, porque quiero ser yo aquí el que gane el debate, el que tenga la razón, el que sea más exitoso, etcétera, ¿no? Se vuelve una competencia envidiosa, donde cada uno busca ser el mejor, pero no en una búsqueda sincera de la piedad que exalte a Dios, sino con la finalidad superficial de envanecimiento. Lo opuesto a la sabiduría de la que Santiago habla, una sabia mansedumbre, dice Santiago. Sabia mansedumbre. Como dije, este tipo de sabiduría, la que es terrenal, es antropocéntrica, centrada en el yo mismo. Es ambiciosa e individualista. Por eso el texto dice, pero si tienes celos amargos y ambición personal en su corazón. ¿Ven cómo el Espíritu Santo dejó cada palabra ahí de una forma estratégica? Primero habla de los celos y luego habla de la ambición personal del corazón. Esto describe a una persona que busca ganar discusiones, ganar debates, tener posición dentro de la comunidad sin importar el costo de la misma unidad de ese grupo. Tal actitud, queridos hermanos, es la evidencia
es evidencia cómo esta clase de sabiduría terrenal alimenta las pasiones egoístas del corazón humano, llevando así al hombre a autoexaltarse sin considerar superiores a los demás, como nos enseña la Biblia. Santiago concluye este punto con una advertencia contra la autojustificación y dice: no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. No sean arrogantes. Aquí la verdad no se refiere exactamente a la doctrina correcta, sino a la realidad de una vida coherente. ¿Sí? Cuando dice no sean arrogantes y mientan así contra la verdad, lo que Santiago está diciendo es que no sean mentirosos, no sean soberbios, no sean parloteros, cuando su realidad de su comportamiento es otra. Eso es lo que Santiago está diciendo. Mienten a la verdad, porque su vida no es coherente, dice Santiago. Quien pretende ser sabio mientras su corazón destila amargura, está cometiendo fraude espiritual. Su propia vida contradice la verdad que profesa. Si alguien pretende, hermanos, creerse sabio, pero su conducta lo contradice, es una persona soberbia, cegada y arrogante, que, como lo enseñamos el miércoles pasado, posiblemente Dios lo esté resistiendo y esté en contra de él, porque Santiago mismo dice: Dios resiste a los soberbios. Y como también expliqué, esa resistencia no se refiere a que Dios sea apático con ellos. No es que Dios simplemente los ignore. No, el texto cuando dice que Dios resiste a los soberbios, se refiere al hecho de que Dios se pone en guardia contra ellos. Porque nadie le va a robar la gloria a Dios. Y Dios dice: no, aquí el único exaltado soy yo, porque yo soy Dios verdadero, que existo en mí mismo. El único digno de la gloria soy yo. Así que si tú quieres estar por encima de los demás, incluso por encima de mí, no es que te voy a ignorar, me voy a poner en contra tuya. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. A los humildes. Versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. No lo estoy diciendo yo, hermanos, para que no piense que hermano Jorge luego es bien duro, ¿no? Lo dice la Biblia, hermanos. Terrenal, natural y diabólica. En pocas palabras, huele a azufre. Ese tipo de sabiduría huele a azufre. Proviene desde el mismo infierno. No es que, es un poquito distinta. No, la Biblia declara es totalmente contraria a la sabiduría de Dios. Proviene del infierno. Huele a azufre. La idea es clara. ¿Cuál es el origen de esta sabiduría? Santiago le asigna estos 3 adjetivos. Y noten cómo lo hace de forma descendiente, ¿sí? Comienza diciendo es terrenal, luego natural o animal, y luego diabólica. ¿Ven? Lo cual es contraria o se desconecta totalmente a la sabiduría de Dios. Pero observemos con más cuidado estas palabras. ¿Qué significa que sea terrenal? Terrenal significa que se limita a los horizontes de este mundo. Se rige por la lógica del poder, el prestigio y la supervivencia del más fuerte. No tiene perspectiva de la eternidad. A eso se refiere cuando dice que es terrenal. De hecho, la traducción literal de la palabra griega ahí es eso. Terreno, tierra, terrenal. ¿Sí? A eso se refiere. Se limita a los horizontes de este mundo, no ve más allá, no está pensando en lo eterno, se rige bajo la lógica de este mundo. ¿Cuál es la lógica de este mundo? ¿El más fuerte? ¿Sí?
¿Cómo? Así es, no, lo terrenal. La lógica de este mundo es que para ser mejor tienes que ser el que más fuerte y no importa si eso conlleva pisotear a otros, ¿cierto o no? Esa es la lógica de este mundo. Hay hasta dichos, ¿no? El que no tranza no avanza y puras de esas cosas, ¿no? Terrenal, esa sabiduría es terrenal. De hecho, eso es muestra de esa sabiduría terrenal. Los que dicen el que no tranza no avanza son parte de esa sabiduría terrenal. Está dando evidencia que son parte de esa sabiduría terrenal, natural y diabólica. Yo espero que usted no trance. Y no lo digo de broma, lo digo en serio. Yo espero que usted no trance. Pero también dice la Biblia que es natural. Natural. O también la Reina Valera lo traduce animal. Ahora, esto se refiere, este es un término griego que sugiere que aquello que pertenece a los instintos carnales, eso es lo que se refiere, por eso dice natural o animal, se refiere precisamente a la carnalidad. Esta sabiduría es impulsada por los apetitos de la carne, las emociones descontroladas, el egoísmo natural que carece, por supuesto, del Espíritu de Dios. La terrenal se limita a esto presente, el que no tranza no avanza, yo tengo que ser el más fuerte y no importa que pisotee a los demás, no me importa mi prójimo. La natural es, me dejo llevar por mis impulsos, los apetitos de mi carne, mis emociones, que el mundo ruede. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Carnal. Sí, carnal. Y por último, la conclusión lógica es que es diabólica. Que es diabólica. Por eso el texto no dice y diabólica, sino cuando ustedes observan el texto dice esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica. No dice y diabólica. No, está haciendo una conclusión lógica. Si es terrenal, si es natural, por lo tanto, es diabólica. Esa es la conclusión. ¿Qué significa diabólica? Del diablo, así es. Santiago afirma que la sabiduría que promueve la división tiene la misma naturaleza de los demonios. La traducción literal sería es demoníaca. De hecho, es como decir, como incluso los demonios actúan. Así es lo que dice la traducción literal. Al igual que el orgullo de Satanás, esta sabiduría busca la exaltación propia por encima incluso de Dios. Lo explicamos también el miércoles, ¿no? ¿Cuál fue el pecado que entró al universo sin antes que existiera la materia? Fue el orgullo. ¿Y en quién? En Satanás. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? ¿Cuál fue? El orgullo. También fue ese. Porque se les dijo, Dios sabe que si comen de este fruto, van a ser como Él. ¿Ven el orgullo? Yo soy mi propio Dios. Voy a destronar a Dios. Ese fue el primer pecado, el orgullo. Por eso Proverbios nos enseña que antes que llegue la caída o el desastre, primero estaba adelante, ¿qué? El orgullo. Antes de la caída, primero está el orgullo. Es diabólica esta sabiduría, hermanos. Diabólica. Es tremendo, hermanos. Porque nos pone a pensar en cuántas veces nosotros hemos sido instrumentos de Satanás y no de Dios. ¿En serio? Es tremendo. ¿Cuántas veces no hemos sido instrumentos de Satanás y no de Dios para edificación, sino instrumentos del diablo para división, para pleitos, para problemas? ¿Cuántas veces? Es terrible, hermanos, es terrible. Pero donde hay celos, versículo 16, y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Esto simplemente, hermanos, nos muestra el resultado de este tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Crea caos, desorden y abre la puerta a todo tipo de pecados dentro de la comunidad. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de que tengamos maestros o líderes en nuestra iglesia que tengan este tipo de sabiduría. Dios nos guarde. Por eso
no es nada menor el hecho de que nosotros estemos orando por aquellos que nos enseñan. No es nada menor el hecho de que estemos examinando la vida de aquellos que nos enseñan. Yo sé que esto me expone a mí, por supuesto, ¿sí? Pero yo digo, Señor, si yo voy a ser un instrumento del diablo o voy a hacer tropezar a otros, mira, yo me quedo sentadito ahí en la banca, contento, sin problema. Hermanos, es nuestro deber observar a aquellos que nos enseñan, ¿sí? Es deber de nosotros ver si cumplen con las características que la Biblia dice que deben de cumplir. No nada más porque el hermano sea bueno para hablar, o no nada más porque tenga buena intención, lo vamos a poner de líder, de maestro, o cualquier otra cosa, o darle un cargo, ¿sí? No, es que hay que cumplir ciertos requisitos. Hay que analizar la vida, ¿sí? Porque muchas veces cometemos el grande error, ¿sí? Y no me diga que no, porque yo mismo he sido parte de esos errores. Cometemos el grande error de aprobar a hombres que no fueron llamados por Dios. ¿Y qué pasa? Después hacen un caos y destruyen familias y arrastran a medio mundo, se los llevan entre los pies como de corbata también, ¿no? Y terminan esas personas dejándose de congregar porque levantamos hombres que no fueron llamados por Dios, porque no tuvimos la firmeza de decirle, a ver, hermano, yo he notado esto, o pastor, mire, yo noto en el hermano fulano esto, creo que deberíamos de considerarlo y hablar con él, o ver qué está pasando, porque veo que es recurrente. Claro, no estamos diciendo que no vamos a tener faltas algunas, por supuesto que las tenemos, pero si ya es cada rato, siempre es recurrente, no podemos estar tolerando eso, porque Dios no los va a demandar a nosotros. No crea que eso es solamente responsabilidad de los pastores, evaluar eso, es responsabilidad de la iglesia, hermanos. Porque es la iglesia la que confirma o niega los dones de tal o cual individuo. Es la iglesia. Usted tiene una tremenda responsabilidad, no solo los pastores. Usted también tiene una responsabilidad. ¿Sí? Por eso debemos de examinar a aquellos que nos enseñan. Es terrible que haya hombres con este tipo de sabiduría guiando a otras personas. Es terrible, hermanos. Y las consecuencias son desastrosas. Yo lo he vivido. ¿Sí? Yo lo he vivido. No estoy hablando de dientes para afuera. Yo lo he vivido. Las consecuencias son desastrosas y dolorosas. Daña a muchas familias y a muchas personas. Es serio. Continuemos, hermanos. Versículo 17 al 18. ¿Qué es y cómo luce la sabiduría celestial? Ya vimos qué es y cómo luce la sabiduría terrenal, natural y diabólica. Ahora veamos qué es y cómo luce la sabiduría celestial. Versículos 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo primero que observamos en el texto, hermanos, es la diferencia del origen ontológico de esta sabiduría, es decir, proviene de lo alto. La realidad de su ser, de lo que es esta sabiduría, es que a diferencia de la otra sabiduría que es terrenal, natural y diabólica, esta sabiduría, dice el texto, proviene de lo alto, viene de Dios. Esa es la diferencia. No procede del razonamiento humano, ni tampoco de la disciplina humana, sino de Dios, como un don recibido. Como un don recibido. Y esta sabiduría tiene algunas características particulares, las cuales Santiago nos presenta como una lista de 7 cualidades que definen su naturaleza. Ahora, hay algo importante que notar en el texto, hermanos. Si usted es sigiloso ahí, atento, usted va a notar que Pablo hace una aclaración inmediatamente y dice, primeramente, cuando habla de la sabiduría, esta sabiduría primariamente es pura. Y luego dice, después pacífica. Y eso es importante en el texto. No está eideokis. Esa palabra primeramente no está eideokis. Es importante. ¿Por qué? Porque
nos habla de que primeramente tiene que ser pura, porque si no es pura, ¿sí?, entonces simplemente va a ser una sabiduría humana, carnal, terrenal. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque ¿qué significa que sea pura? ¿Qué significa que sea pura? La pureza moral aquí significa que hay intenciones, que no hay, intenciones ocultas. Es una transparencia total donde tu acción externa coincide exactamente con el motivo interno. A eso se refiere cuando dice que sea pura. Es decir, lo que hago, ¿sí?, lo hago basado en motivaciones que reflejan el carácter de Dios. No lo hago para autoexaltación o para vanagloria. Lo hago porque lo hago para mi Señor. ¿Ven la diferencia? Por eso es que Santiago inicia diciendo que es pura, porque si él no iniciara diciendo que es primeramente pura, hablando de esa jerarquía, si no fuera primeramente pura, si no hubiera sinceridad, si no hubiera pureza, si no se hiciera para con Dios, entonces puede ser que hagamos cosas buenas con motivaciones diabólicas. Por eso es que Santiago inicia diciendo adrede, primeramente es pura, no hay intenciones ocultas detrás. No se está haciendo, no se está llevando a cabo esa acción, no se está realizando esa obra para ver qué le saco a ese hermano, para ver qué ventaja tengo de ese hermano, sino lo hago para glorificar a Dios. Por eso tiene que ser primeramente pura, ¿sí? Entonces no se trata de tocar cosas impuras, sino de que tu corazón no broten pensamientos impuros como la envidia, la rivalidad. O lo hago para verme mejor, para ser mejor que fulano, para ser mejor que Enrique, para ser mejor que Joel, para ser mejor que José. No, lo hago porque quiero glorificar a mi Señor. Solo por eso. No es ni siquiera para yo verme mejor o ser más santo. Yo lo hago porque quiero glorificar a mi Señor, porque mis intenciones son puras. Coincide lo que hago con lo que hay en mi corazón, con la motivación de mi corazón. Esa es la sabiduría celestial o la sabiduría que proviene de Dios. No hay intenciones detrás maquiavélicas tratando de sacar ventaja, sino simple y sencillamente glorificar a Cristo. Número 2, dice el texto, después, pacífica. A diferencia de la sabiduría terrenal, que busca la contención, ganar el debate, ser el más inteligente, esta sabiduría busca la paz. Es pacífica, pero no se refiere a una paz pasiva, sino a una disposición activa de construir armonía. Es decir, cuando yo hago lo que hago, lo estoy haciendo con la única intención, obviamente, de glorificar a Dios, pero con la única intención de preservar la comunión, de guardar la unidad. No estoy haciendo comentarios o haciendo cosas para que te lo digo a ti, Juan, para que lo escuche Pedro, y entonces así se arme un alboroto, ¿no? A ver si así le cayó. No. Yo lo estoy haciendo de forma pacífica. Estoy buscando la edificación, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo. No estoy buscando destruir o la división. No hay intenciones malvadas detrás de ello. Por eso dice que después es pacífica. De hecho, la Biblia, Cristo dijo, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos van a ver al Señor. Bienaventurados. Pero también dice el texto que es amable. Amable. Alguien llamó a esta palabra amable, porque es una de las palabras, de hecho, del texto difíciles de traducir a nuestro idioma. Pero alguien llamó a esta palabra amable como dulce razonamiento. Y es la capacidad de extender a otros la amable consideración de que desearíamos recibir nosotros mismos. Es decir, saber ceder incluso cuando es necesario. Amable se refiere a eso,
a que hay un razonamiento dulce, amoroso, la capacidad de poder extender a otro benevolencia, gracia, consideración, misericordia. Eso es ser amable. Incluso por amabilidad, a veces ceder. Eso es ser amable. O tener que explicar algo que dices tú, pero ya lo dije, ¿no? No le quedó claro. Como que se perdió en ese momento, no sé qué pasa, quedó dormido a lo mejor. Sí. Y luego vuelven a preguntar la misma cosa que ya explicaste, ¿no? Pero tienes que ser amable. Y a veces cuesta trabajo serlo, siendo sinceros. Tienes que explicarle y volverle a decir. Y luego le explicas y otra vez no le entiende, ¿no? Y pues toca explicarlo con manzanitas, porque tienes que ser amable. ¿Sí? A todos nos pasa, nos han tenido que explicar las cosas con manzanitas y hemos tenido que explicar también a otros. Por amabilidad, ¿sí? Obviamente. Pero también dice que debe de ser condescendiente. Describe una persona que no es obstinada, es dócil, espiritual, está dispuesto a escuchar, incluso a ser corregido, lo opuesto a la arrogancia y todo eso. Condescendiente, es dócil. La 5 dice, llena de misericordia y buenos frutos. Y aquí lo que Santiago está haciendo básicamente es volviendo a su tesis central, la sabiduría no es abstracta, se llena de actos concretos, compasivos hacia el prójimo. Llena de misericordia y buenos frutos. Pero también es sin vacilación, literalmente sin máscaras. Existe una coherencia total entre lo que somos en el interior con lo que somos en el exterior, lo que hacemos. Sin hipocresía, dice el texto, literalmente sin máscaras, sin máscaras. Santiago concluye diciendo, y yo también ya voy a concluir, versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Si el conocimiento de una persona produce división, desorden, pleitos o amargura, Santiago señala que esa sabiduría es diabólica. Si por otro lado produce pureza, amabilidad y justicia, es evidencia de que esa persona posee la sabiduría celestial. ¿Y cuál es la implicación de esto? La implicación de esto, hermanos, es que la sabiduría celestial no es algo que se obtiene con nuestras fuerzas, nuestro razonamiento. Es un don de Dios. Un don de Dios que viene en el paquete cuando tú has nacido de nuevo. Porque si nosotros recordamos el tema central de Santiago, es precisamente afirmar o negar a aquellos que están en la fe verdadera o viven una fe falsa. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu de Cristo, poseemos el Espíritu de Cristo, entonces debemos andar conforme a la sabiduría celestial. De otro modo, si no es así, es evidencia de que no hemos sido regenerados. Por lo tanto, nuestra condenación aguarda y espera. Y no pretendo asustar a nadie, no es mi intención, pero esta es una realidad, queridos hermanos. Por eso el texto comenzó instándonos a examinar nuestras vidas, a hacer una introspección, a analizar nuestro corazón, nuestras motivaciones y también nuestra conducta para ver si realmente estamos en la fe o solo somos religiosos vestidos de cristianos. Como dice un comentarista, lejos de ser teórico y especulativo, el concepto de sabiduría de Santiago es completamente práctico. Es la comprensión y la actitud que tiene a la verdadera piedad como resultado.
Hemos visto a lo largo de este pasaje que Santiago no presenta la sabiduría como un asunto meramente intelectual, ni como una habilidad retórica, ni como una apariencia de espiritualidad. La verdadera sabiduría, según el testimonio de la epístola de Santiago, se revela inevitablemente en la conducta, el carácter y el fruto que produce la vida de cada persona. Esta conclusión es un recordatorio de que nuestra madurez cristiana no se valida en los momentos de estudio solitario, sino en el calor de nuestras relaciones. Si nuestra presencia en un lugar, en la comunidad, hablando específicamente, genera orden, amabilidad y justicia, estamos operando bajo la sabiduría de Dios. Pero si nuestra persona en el grupo genera división, molestia, fricción continua, competencia, estamos siendo guiados por una sabiduría diabólica. La pregunta es, ¿qué tipo de sabiduría está gobernando tu vida, amigo y hermano que nos acompaña? Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu dulce nombre, oh Cristo. A ti rogamos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos perdones todas esas veces que hemos tropezado, que hemos fallado, que hemos actuado indebidamente, que hemos pensado y que hemos tenido motivaciones incorrectas, diabólicas. Te pedimos nos perdones, amado Dios. Y por favor, nos ayudes con la gracia y el poder de tu Espíritu a vivir cada día, Señor, como hombres sabios, redimiendo bien el tiempo, actuando, pensando para tu gloria. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.